Escucha activa. Hablar con asertividad. Escribir para impactar. Leer para crecer. Educarlos con pasión es nuestra gran motivación. Programa especial sobre el Día del Idioma Español o Lengua Española. Existen niveles de uso del idioma, partiendo del nivel más bajo, que es el rústico. Hay otros niveles, como el vulgar, como el nivel familiar, nivel técnico y nivel culto. Más adelante estaremos hablando de estas temáticas tan importantes. Aprovecho para mencionar que el habla culto del español está en extinción. El nivel rústico, propio de hablantes muy incultos, como los analfabetos, predomina la pronunciación incorrecta, la incoherencia en el mensaje y la pobreza léxica de vocabulario. Creo que ustedes están viendo la imagen, ¿sí? Un burrito. Quizá una de las personas que puede representar este nivel rústico pueden ser las burradas de Maduro. Algunos de ustedes de pronto han escuchado o han visto este video, ¿sí? Más adelante de pronto hagamos alusión a la forma como se maltrata el idioma en muchos lugares. Usted estará pensando, bueno, usted está hablando del nivel rústico y usted ha cometido un grave error, ¿sí? Precisamente hablando del idioma español. Efectivamente, estimado oyente que está muy atento, y quiero llevarlos en este momento al diccionario de la RAE, Real Academia Española virtual. Ustedes pueden ubicarse en el enlace que aparece. Escribir la palabra extinción. Si usted la escribe con S, como estaba en el anuncio que hace un momento puse, pues no va a encontrarla y lo remite inmediatamente a la escritura correcta. Extinción es con C. Precisamente esa era mi intención, ponerlos a pensar un momento. ¿Qué significa extinción? Efecto de extinguir o extinguirse. ¿Y qué es extinguirse? Pues algo que se acaba, que desaparece, está a punto de desaparecer. Agonía, apagamiento, cese, declive, muerte. Estamos hablando que nuestro hermoso idioma está en un momento muy crítico. ¿Por qué? Por el desconocimiento del uso correcto de la lingüística española en la expresión oral y escrita. Estamos en un momento muy difícil para nuestro idioma español o lengua española. Está en vía de extinción y esta extinción, voy a corregirla acá para que nos quede, bueno, aquí nos la puso resaltada, dejémosla así. Está en vía de extinción. A continuación, algunas de las causas. Muchos afirman que la ortografía ya no es importante y por eso no la exigen ni la motivan en la enseñanza. Es más fácil seguir enseñando la gramática antigua que los cambios recientes de la lingüística contemporánea, especialmente desde el año 99, 2005 y 2010. Son cambios demasiado fuertes en la gramática. El diccionario ya no se aprovecha como antes para mejorar la ortografía, adquirir léxico, aprender nuevas palabras. Lo que repite la mayoría son incorrecciones del idioma, lo que repiten en su casa, de pronto algunos maestros que por desconocimiento utilizan expresiones equivocadas y desactualizadas, y son más pegajosos esos términos por la difusión que la lengua culta. La realidad es que en Colombia se alardea de aplicar los últimos estándares en todo, ¿sí? En español y en todo. Pero en las pruebas PISA, que son unas pruebas de desempeño mundial de lectura y escritura, redacción, ocupamos los últimos lugares en esas pruebas, ¿sí? Hace poco nos superó Perú. Perú estaba por debajo de nosotros, pero Perú ya avanzó. Y solamente Brasil y otros países están por debajo. Pero es lamentable. En esas pruebas de lectura y escritura hay una esperanza en aquellos que realmente desean aprender, mejorar. Vamos a empezar hablando de cómo se llama nuestro idioma. Aquí hay un enlace respectivo más adelante. Espero sus comentarios y poder compartir estos enlaces y que ustedes también me puedan aportar.
El enlace del diccionario panhispánico de dudas, voy a poner un poco más grande aquí, eso. El español, para designar a la lengua común de España y de muchas naciones de América y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. Ahí vamos a ver. La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más apropiada está hoy superada. El término español resulta más recomendable por carecer de ambigüedad. Es más recomendable, ¿sí? Actualizado. Y ser la denominación que se utiliza internacionalmente. Spanish, en español. En inglés, perdón, pero traducimos español. Aun siendo también sinónimo de español, resulta preferible reservar el término castellano para referirse al dialecto románico, nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media, o dialecto del español que se habla actualmente en esta región. Entonces, castellano es más recomendable para el dialecto que para nuestra lengua o idioma. En España se usa asimismo el nombre de castellano cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos como el catalán, el gallego o el vasco. Esto ya es en España, que tiene ese uso, esa aplicación. Otra fuente, aparece aquí, Fundeu RAE, español o castellano. Ante la situación de preguntar a alguien cuál es el equivalente de una palabra, por ejemplo inglesa, hay que preguntar por su equivalencia en español o en castellano. En el caso que indica es preferible preguntar por el equivalente en español, pues este término hace referencia a la lengua común de España y de muchas naciones de América, hablada también como propia en otras partes del mundo. Sin embargo, se utiliza castellano, refiriéndose únicamente a la variedad de la lengua española hablada modernamente en Castilla la Vieja o la lengua española, especialmente cuando se quiere introducir para hablar lo que ya dijimos propiamente de un dialecto. Otra fuente se encuentra en Gramática Histórica del Castellano, nuestra lengua bajo el nombre de Tesoro de la lengua castellana o española, lo que deja patente la equivalencia de ambos términos ya en esta época. Pero vamos a ver qué es lo más recomendable. En la 15ª edición de 1925 de su diccionario, la RAE, Real Academia Española, cambia el título de lengua castellana a lengua española. Mire, estamos viendo desde el año 1925. Queridos amigos, docentes, personas dedicadas a difundir el pensamiento y la enseñanza. Leyendas medievales, Postcat. Bueno, aquí también hay recursos literarios. Otro tema muy importante es las mayúsculas llevan tilde. ¿Llevan tilde las mayúsculas? Vamos a responder a través de documentos que nos ayuden. Este es un documento Español al Día, el 20 de mayo de 2021. Y aquí en este documento nos habla acerca del estudio que hacen los filólogos y lingüistas de nuestro idioma. Y usted puede también disponer de este documento. La letra base de la escritura ordinaria es la minúscula, pero hay cierto tipo de palabras como los nombres propios o de situaciones como a comienzo de texto o después de punto, en que es obligatorio el uso de las mayúsculas. Además es habitual escribir enteramente en mayúsculas, solo en mayúsculas las palabras que conforman cierto tipo de mensajes, como los que aparecen en carteles de aviso o paneles informativos, ¿sí? Los eslóganes publicitarios o los títulos de libros, entre otros, teniendo en cuenta que la finalidad de las reglas de acentuación gráfica es señalar inequívocamente cuál es la sílaba tónica de la palabra. Eso es donde recae su acento prosódico. En otras palabras, este artículo nos dice que las palabras escritas en minúscula llevan tilde, las que se escriben en mayúscula también, porque siguen conservando su acento prosódico de pronunciación y acento ortográfico, que ya es la marcación de la tilde en algunas palabras. Entonces, en este documento se está afirmando, la idea es que las mayúsculas se escriben sin tilde. La idea de que las mayúsculas se escriben sin tilde o que no es necesario tildarlas ha estado bastante extendida entre los hablantes. Incluso hay quien asegura habérsela oído algún maestro durante alguna etapa escolar. Sí, es lamentable porque a veces por tradición se transmiten ideas erróneas, incorrecciones, llamamos, del idioma.
Otra fuente, en este caso voy a mostrar, igual las puedo compartir, El País, Entretenimiento y Cultura. Aquí en este artículo, esta es la oscura historia de las tildes en la escritura. Es un artículo muy interesante porque nos está mencionando la historia de la evolución de las palabras que antes no llevaban tilde, y nos dice acá: los tiempos cambian, así ha cambiado la función de la Real Academia de su fundación en 1713 y la publicación del primer diccionario en 1726. O sea, la Real Academia fue fundada solamente hasta el año 1713. ¿Qué pasaba antes? Antes de esa fecha no se marcaban las tildes, porque no había normas de gramática o de lingüística, que es el término actualizado para gramática. Se escribían sin tildes, y dice que se utilizaban la Z, la S, todas estas se utilizaban sin distinción. Se podía escribir yuca con Y, lluvia con Y, sí, zapato con S, sapo con Z, no había problema. A muchos les hubiese gustado vivir de pronto en ese tiempo, pero lo más importante es que crezcamos en nuestro uso del idioma. La Real Academia sacó unos cambios muy importantes en las tildes y otras cosas. Solo a partir del año 2010 quedó solo sin tilde. Antes se diferenciaba solo con tilde y sin tilde, y aquí nos expone este artículo que antes era muy importante, y hay personas que siguen reclamando que se marque la tilde en solo. ¿Qué es lo importante? Que leamos bien el contexto para poder entender el sentido.